Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro, sé que estaba un poco perdido, pero vamos a comenzar una nueva tanda de reseñas. Les adelanto un poquito de los siguientes videos, vamos a hablar de Tropicana Club, vamos a hablar de Lucille Dupin, vamos a hablar de otras cosas, pero por el momento el tema del día de hoy es Antes que los dioses, La Vanguardia y los otros dos discos que ha sacado Matthew Collin este año. Matthew Collin es un cantautor antioqueño que durante los últimos 2 años ha sacado un montón de cosas, comenzando con el álbum que salió el año pasado de La Veo Venir, que es una banda de la cual él es fundador, pero de la cual no vamos a hablar por lo menos en este video. Y después de eso, como Matthew Collin sacó en 2019 2 álbumes que son Chocar como método de precaución y Arrebol, y este año sacó un EP de 4 canciones que es Ritual para invocar un fantasma sublime, y 2 álbumes que son Mamá ponme en la radio y el que va a ser como el tema principal de este video, que es Antes que los dioses, La Vanguardia. Aún así, para llegar Antes que los dioses, La Vanguardia, vamos a hacer un repaso por todos los otros discos de Matthew Collin, porque creo yo que hay una historia, o por lo menos podemos ver un avance en la historia que nos quiere contar él bajo este personaje, y además hay que notar mucho también cuál ha sido el avance en cada uno de estos discos en cuanto al sonido que él nos ofrece. Matthew Collin describe su música no necesariamente como un género, sino como un amor reverberado, como un sentimiento que está atravesado transversalmente por el amor a la reverberación, que tiene mucho sentido y digamos que uno lo reconoce en todos sus sonidos. Digamos que cada uno de sus discos ha traído a la mesa como una propuesta diferente y una etapa diferente dentro de su exploración como artista, pero en medio de todo siempre está él, su guitarra y la reverberación, que crea unos ambientes muy interesantes. Comenzamos entonces con Chocar como método de precaución de 2019, su primer disco como solista, su primer disco como Matthew Collin individualmente, y creo que como primer disco se siente efectivamente como estos primeros pasos que puede dar un artista al comienzo de su carrera cuando está explorando cuáles son los sonidos que puede generar. Tenemos en términos generales una estética sonora bastante lo-fi, la reverberación que ya dije que siempre está presente, sonidos estridentes y algunas veces disonantes, y digamos que aquí es donde el tiene de alguna manera menos control de su voz, y las interpretaciones que trae son más bien agresivas, son un poco cortantes. Hay momentos en los que incluso llegan a ser gritadas, pero no es necesariamente la voz más armónica, y digamos que para la propuesta y para el momento en el que estaba en ese momento Matthew Collin, creo que no era necesario. Siendo este su primer álbum, yo lo siento mucho también como un reto personal, como él diciendo veamos a ver qué es lo que puedo producir. Entonces digamos que siento que no tiene todavía las herramientas que viene a mostrar en sus discos posteriores. Las melodías hasta cierto punto son bastante repetitivas, las guitarras que maneja, las melodías vocales. Él habla de amor, de desamor, de amigos, de cosas muy cotidianas, de fumar, de caminar por el barrio, de elementos que yo supongo que permeaban la realidad de Matthew Collin en ese momento. De este álbum quiero destacar Alerta Tom, que creo que es como una muestra inicial de la experimentación que vemos mucho más fuerte y mucho más consolidada en otro de los álbumes de Matthew Collin de este año, que es Mamá ponme en la radio, del cual ya vamos a hablar ahorita. El mismo 2019 Matthew Collin saca Arrebol, que es un álbum que es muchísimo más pulido, es un álbum que creo yo que es mucho más pensado en términos generales. Sigue estando presente la reverberación, pero tenemos a Matthew Collin, tenemos a su guitarra, y digamos que los sonidos son mucho más acústicos, son muchísimo más limpios en términos de producción, y es una propuesta mucho más cercana a lo que sería el folk. En general los sonidos de Arrebol son mucho menos disonantes, son mucho más armonizados, y tenemos un Matthew Collin que ya empieza a tener un mejor control de su voz. Digamos que todavía siento que en ese momento había cosas que se le escapaban un poco. Hay canciones en donde maneja un registro mucho más bajo, y hay otras canciones en donde tiene un registro más alto y mucho más cercano como a la voz normal, entre comillas, que tiene Matthew Collin en este momento, pero el avance se siente mucho respecto al disco anterior, y al mismo tiempo las temáticas de las canciones empiezan a mutar y a convertirse más en unos
cuestionamientos que yo percibo que él se hace como artista y como persona sobre su vida en términos generales, sobre lo que significa crecer, sobre lo que significa ser joven, también su relación con su familia, en donde tiene esta canción que me parece bellísima y que es de mis favoritas de toda su discografía en términos generales, que es A mis padres, en donde es él hablándole a sus padres de esos miedos que tienen ellos con respecto hacia él. Y digamos que desde aquí me puedo sentir también un poco identificado hasta cierto punto, porque creo que va de esos miedos y de esas incertidumbres que pueden sentir unos padres, no solamente al ver crecer a su hijo y al verlo salir al mundo y enfrentarse a las cosas que tiene que enfrentarse un adulto, sino además de eso a enfrentarse al mundo como un artista, porque yo me gradué de artes y a pesar de que siento que muchos padres pueden en mayor o menor medida apoyar estas decisiones de sus hijos de entrar en lo que es el camino artístico, y cual creo que vivimos en una realidad en donde el futuro del artista es completamente incierto, en donde muchos espacios no están todavía dados para que uno tenga una seguridad económica, y creo que eso asusta mucho a los padres, en donde de nuevo pueden apoyarlo en mayor o menor medida, pero igual siempre está esa incertidumbre y ese miedo de que tal vez un hijo que se dedique al arte va a estar viviendo un camino más difícil de lo que podría o de lo que debería vivir, y creo que va un poco a eso, ¿no? Matthew Collins diciéndole a sus padres que entiende que de pronto ellos tienen miedo, que entiende que de pronto él no ha tomado las decisiones que ellos esperaban que él tomara, y eso les produce incertidumbre, pero que al mismo tiempo tienen que entender que así son las cosas, y tienen que entender que él va a seguir por este camino del arte, que él es Matthew Collins, que él va a seguir con su música, y que además él como hijo también tiene preocupaciones y tiene ese miedo de verlos a ellos envejecer. Y creo yo que estos cuestionamientos son lo que se han vuelto de allí para adelante en la médula de lo que es la música de Matthew Collins. Llegamos entonces a 2020, en donde tenemos Ritual para invocar un fantasma sublime, sale el 24 de abril. Este fue realmente el primer trabajo de Matthew Collins con el que yo entré en contacto. En ese momento estaba comenzando el proyecto de La Mochila Estéreo, estábamos hablando de lanzamientos y yo estaba como empezando a estar muy pendiente de lo que salía de la música nacional, y fue cuando escuché este trabajo que me pareció bien interesante, y desde ese momento he estado como muy pendiente de lo que ha sacado Matthew Collins. Me parece muy interesante como un punto intermedio entre los discos anteriores y los dos discos nuevos, y que demuestra también un poco una faceta de Matthew Collins como artista y como cantautor, y es que él no se casa con un género específico. Digamos que sí está la reverberación y sí están ciertos estilos que igual se mantienen y que hace que sienta que es la música de Matthew Collins, pero en cada uno de sus trabajos ha explorado cosas diferentes, mientras que el primero fue mucho más experimental hasta cierto punto, no experimental raro, sino experimental como dentro de los sonidos que él podía generar. Experimental raro, ya vamos a hablar de eso. El segundo fue un poco más folk, aquí tenemos un poco más de bedroom pop, y digamos que creo que eso caracteriza este trabajo. Es un trabajo que es mucho más íntimo, o se siente mucho más íntimo. Creo que acá Matthew Collins empieza a contarnos una historia de un hombre que está cambiando, que está experimentando cambios en su vida y que al mismo tiempo está muy enamorado, y cómo estar muy enamorado también cambia su vida de alguna manera. En general, todas las canciones de Ritual para invocar un fantasma sublime son bastante románticas, pero creo que la más diciente y la que nos empieza a hablar como de esta historia que se nos va a ir contando a lo largo también de los otros dos discos, y que nos deja también ver un poco qué está sucediendo en la vida personal de Matthew Collins actualmente, es Australia no es tan lejos, en donde se nos describe a una pareja en donde la chica va a irse un tiempo. Aquí está hablando de Australia, dice que total Australia no es tan lejos y que 8 meses no es tanto tiempo, entonces va a haber una separación en este amor que igual se nos plantea como que es lo suficientemente fuerte como para que esa separación realmente no afecte del todo. Entonces es él diciéndole que igual él la va a esperar, que igual él
él va a estar ahí y que después cuando se vuelvan a encontrar va a ser un gran momento en donde él va a poder compartir con ella todas las canciones que escuchó, todas las películas que vio y todos esos momentos que vivió en medio de esa separación con ella. Y finalmente creo que las 4 canciones vienen siendo como ese ritual que él le propone a ella, como diciéndole: vamos a estar lejos, tú te vas a ir por un tiempo, pero van a estar estas 4 canciones que yo te escribí. Y cuando tú escuches estas canciones vas a poder invocarme como tu fantasma sublime, y al mismo tiempo cuando yo escuche estas canciones voy a poder invocarte a ti como mi fantasma sublime. Después de eso saltamos hasta finales de octubre, en donde se supone que en la misma fecha tenían que salir los otros 2 álbumes, que son Mamá Ponme en la Radio y Antes que los Dioses la Vanguardia. Matthew Collin tiene algunos problemas con la distribución de Antes que los Dioses la Vanguardia, entonces termina solamente saliendo el 29 de octubre Mamá Ponme en la Radio, que es una propuesta muchísimo más experimental, y experimental de una manera como más extraña, ¿no? En donde siento que es de muchas maneras un disco que es una consecuencia de la cuarentena. Es Matthew Collin como en su habitación produciendo estas cosas, volviendo a explorar qué puede hacer en este momento con todo ese conocimiento que ha adquirido con sus otros 3 trabajos anteriores, qué puede hacer con su guitarra, qué efectos puede ponerle a su voz, qué nuevos efectos de reverberación puede utilizar, qué cosas puede hacer con las percusiones. Siento yo que esta es una exploración mucho más propia, ¿no? Unas inquietudes mucho más propias de él como artista. Y en ese sentido me recuerda también mucho a otro trabajo de el que creo que es un gran amigo de él, que es Márgaro, que sacó también como por la misma época que él estaba sacando Ritual para invocar un fantasma sublime, un trabajo bajo el nombre de Chico Percebe, que fue un EP que es Amor en estado de aislamiento, en donde los sonidos no son parecidos. O sea, no estoy diciendo que Matthew Collin suene a Márgaro en este trabajo, sino que siento que los dos son trabajos afines en el sentido en el que son cuestionamientos de cada uno como artista, y cada uno como artista en cuarentena para explorar nuevos sonidos. Márgaro se metió un poco más como por la electrónica, como por el electropop, también un poco de cosas de el bedroom pop, y obviamente Márgaro también es un artista que es muy afín al amor reverberado o al reverb love que hace Matthew Collin. Entonces por ese lado me parece muy interesante, porque incluso me los puedo imaginar a ellos dos como amigos, como hablando de sus trabajos o hablando de estas exploraciones de cada uno como artista, como esto es lo que puedo hacer, incluso intercambiándose notas sobre la producción. Utilicé este efecto que me parece genial, o utilicé este otro efecto, cada uno utilizando, hablándose el uno con el otro. Digamos que en ese sentido creo que Mamá Ponme en la Radio es un disco muy interesante, y además también sus letras nos van avanzando un poco esta historia. Entonces, Ritual para invocar un fantasma sublime, tenemos una pareja que está preparándose para una separación. En Mamá Ponme en la Radio tenemos esta pareja que ya está separada. Entonces tenemos por un lado Clinomanía, que habla precisamente de estas ansias de Matthew Collin por volver a ver a su novia, y dice: no quiero telesoportarte más, no encuentro una dirección, quiero irme a otra ciudad. Entonces aquí es donde digo yo, o percibo yo, que empieza a verse lo que está sucediendo en la vida real con Matthew Collin, y es que él en este momento está viviendo en Bogotá. Según lo que tengo entendido, lleva viviendo aquí unos meses y está viviendo con su novia. Entonces teníamos una pareja que se iba a separar, en donde estaban de una manera u otra preparándose para la distancia y para el tiempo que iban a pasar lejos el uno del otro, pero no había un plan como tal específico como para irse a vivir juntos todavía. O sea, como que iban a dejar las cosas fluir, y cuando ella volviera, lo que deseaban probablemente era retomar las cosas y continuar aún con más fuerza. Entra la cuarentena, cambian las cosas y empiezan a suceder estos cuestionamientos. Ya no quiero estar lejos de ti,
y si eso significa que ya no tengo que estar en esta ciudad, pues me voy a otra ciudad y estoy contigo. Y creo que es lo que finalmente lleva a Matthew Collin a venirse a vivir a Bogotá, que creo que no es una decisión sencilla. No solamente el hecho de irse a vivir con su novia, sino irse a vivir con su novia en otra ciudad completamente diferente. Y llegamos entonces al que se supone que es el punto central de esta reseña, que es Antes que los dioses, la vanguardia, el álbum full banda de Matthew Collin, o como él lo llama, La Experiencia, en donde une fuerzas con Cristian Aguilar y con María Isabel Rodríguez para crear este disco que a mí me gusta mucho. Es un disco que creo que por su formato le da mucha fuerza a la música de Matthew Collin, el hecho de que él esté acompañado de estos otros dos instrumentos, de la batería y del bajo, creo que le da mucha fuerza y hace que este sea un disco en términos generales bastante potente. Son 10 canciones en donde Matthew Collin sigue cuestionándose personalmente y sigue cuestionándose como artista, cuestionando su relación con su público y con las otras personas que rodean su carrera de alguna manera, y que reflexionan sobre este cambio tan importante que está por venir, porque según lo que tengo entendido, esto fue producido en Brona Records, que está ubicado en Río Negro. Entonces esto debió haber sido antes de que Matthew Collin se mudara aquí a Bogotá, y por lo tanto como que las canciones están escritas desde ese punto de vista desde antes, o es lo que yo percibo o logro de alguna manera reconstruir. Igual yo no lo conozco a él personalmente, entonces puede que me esté inventando absolutamente todo y esté hablando pura mierda. Entonces, si eso es el caso, consideremos a Matthew Collin como un personaje separado de el Matthew Collin persona real. Comenzamos con una pequeña intro y una bienvenida a lo que es La Experiencia por parte del mismo Matthew Collin, y pasamos a la segunda canción, que es Chica de Ojos Rojos, que es una canción que me parece bien interesante y que describe de nuevo como una relación, o lo que podría llegar a ser como el comienzo de una relación. Él le habla a una chica de ojos rojos que yo intuyo que va a ver sus presentaciones varias veces, y digamos que eso me remonta a mí a hace unos 12 años más o menos, 2007, 2008, que aquí en Bogotá se estaba dando como todo lo que era la escena del neo, del emo. Había como una escena bastante interesante, en donde todos los fines de semana había como pequeños toques, las bandas se reunían, hacían minis festivales. Ahí fue como mi primer acercamiento real a lo que era la escena de la música independiente nacional en ese momento, y según lo que yo me acuerdo, uno iba a ver a los mismos artistas todo el tiempo, y uno terminaba así fuera de vista reconociendo a diferentes personas, y uno terminaba empezando a hablar con otras personas con las que compartía esta experiencia. Y siento que esta relación con esta chica de ojos rojos es algo parecido. Es Matthew Collin como artista tocando en diferentes escenarios y dándose cuenta de que hay una chica que siempre está ahí, y hay una chica que siempre le pone atención, y él empieza a interesarse por esta chica, a interesarse por cuál es la música que escucha, qué discos tenés, y como que este interés va llevando a que él quiera que esto vaya un poco más allá y a conocerla realmente, a que no sea simplemente como te veo desde esta tarima en la que estoy tocando y después de eso no nos encontramos en este lugar, sino quiero conocerte y no puedo dejar que la próxima vez se acabe sin haberte hablado y sin haberte conocido. Y como para mantenernos en la misma temática, voy a pasar a la octava canción, que es Escuchar los Ojos, que creo que son las dos canciones que son un poco más de historias de amor, mientras que el resto de canciones del álbum siento que son más estos cuestionamientos de los cuales ya vamos a hablar un poco. Entonces tenemos que Escuchar los Ojos parece ser directamente una canción escrita para su novia, en donde él le habla a un amigo y le dice que está muy feliz con ella, y le dice que no puede dormir ni siquiera porque todo el tiempo está soñando con ella y todo el tiempo quiere estar con ella. Y es como este concepto de si las miradas hablaran hecho canción, en donde él le dice como no me hagas hablar porque igual sabes
que me entiendes mejor escuchando mis ojos, ¿no? Como esas miradas que son súper dicientes, esas miradas que transmiten todos los sentimientos que tienen que transmitir, y son esas miradas que él le da a su novia y que sabe que ella entiende de alguna manera. Pero entonces aquí es donde creo yo que se me confirma que esto está escrito desde antes de la mudanza, e incluso desde antes siquiera de la idea de que fueran a mudarse juntos, porque él le dice: sé que vas a estar lejos y eso no cambia nada, voy a seguir acá. Entonces es como de nuevo volviendo un poco a ese concepto de ritual para invocar a un fantasma sublime, en donde la pareja se separa y saben que van a estar separados un tiempo, pero que igual van a reencontrarse en algún momento. Pero pues ya sabemos que él ya está viviendo con su novia, que está en Bogotá. Entonces claramente en algún momento entre la escritura de esta canción y el momento actual algo cambió. Y creo que realmente eso es lo clave de Antes que los dioses, la vanguardia, el cambio. Y es un tema del que quiero hablar antes de hablar de las otras canciones, porque creo que todas las otras canciones hablan precisamente de esas preguntas que se hace Matthew Collin y que lo llevan a generar estos cambios, ¿no? Entonces desde el nombre, Antes que los dioses, la vanguardia, ¿no? ¿Qué es la vanguardia? Digamos que en términos militares son como este pelotón o este grupo de soldados que están al frente de las filas, que muchas veces hacen reconocimiento, que son los más ágiles, que diferentes cosas, pero después como digamos que adaptándolo a otros contextos, la vanguardia son esos artistas que generalmente proponen cambios muy importantes, ¿no? Que proponen cambios fuertes. Entonces creo que eso está tratando de hacer Matthew Collin, ¿no? Como antes de llegar a ser un dios, antes de ser un dios de la música, de sonar en todos lados o de estar en los más grandes escenarios, tengo que ir a la vanguardia y tengo que cambiar. Y no necesariamente creo que esté diciendo como voy a ser el artista más revolucionario del país, sino más en términos personales, más como tengo que cambiar lo que he estado haciendo hasta este momento, tengo que seguir un camino que creo que me va a hacer feliz. Y en medio de todo eso voy a descubrir el camino para llegar a ser un dios de la música. Y creo que ninguna canción habla más directamente o más explícitamente de eso que la tercera, que es más fácil atrapar las sombras, en donde él dice como literalmente todo se transforma, todo cambia. Yo también voy a cambiar, yo también tengo que hacer este cambio de una manera u otra, pero al mismo tiempo creo que es consciente de que no es un cambio que sea sencillo. Entonces pasamos a Pánico en el 5:15, que es la cuarta canción, en donde habla como de todas estas dudas y estas incertidumbres como de cara al futuro, en donde dice: todo está tan cerca a mi alrededor, todo está tan lejos en mi interior. Y es como un reflejo del mundo viniéndosele encima, ¿no? Como todo lo que está por fuera se acerca y empieza a generar esta claustrofobia, y por el contrario, todo lo que está dentro parece como tan lejano. No sé cuáles son esas decisiones que tengo que tomar, no sé cuál es el mejor camino que puedo seguir, no sé cómo avanzar de alguna manera. Y el mismo disco empieza a mostrar cuál fue esa solución, ¿no? Entonces tenemos Epifanía de Cuando no pasa nada, que me parece que es otra canción muy linda. Es una canción que además es bien interesante porque Matthew Collin maneja solamente un acorde en toda la canción. Entonces es un solo acorde que cambia diferentes ritmos, y ahí es donde digo que lo que es la entrada del bajo y la batería ayudan mucho a las canciones y a darles mucha potencia, porque si esto fuera de pronto el Matthew Collin de otra época en donde solamente estaba él con su guitarra, tal vez la canción no funcionaría tan bien. El hecho de que sea una canción con un solo acorde, a pesar de que es bien interesante el concepto y el resultado al que él llega finalmente, es muy bueno. Creo que está más dado por ese acompañamiento de los otros dos instrumentos que por el concepto en sí. Pero entonces creo que este concepto y esta experimentación de una canción con un solo acorde apoya completamente lo que pareciera ser lo que plantea la canción. Entonces habla de alguien que busca respuestas en muchos lugares, y yo creo que busca respuestas precisamente de qué hacer con su vida, o respuestas a muchas de esas preguntas de las cuales hemos hablado a lo largo de esta reseña, y las encuentra en el lugar menos esperado, las encuentra cuando se encuentra
con otra persona y las encuentra no en la actividad, sino en la aparente monotonía, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra como el acorde, ¿no? Un solo acorde a lo largo de toda la canción, que igual, a pesar de que es un solo acorde y a pesar de que podría parecer una solución simplista, genera una canción completa y genera un ritmo completo y genera una historia completa, en donde esta solución la encuentra él viendo dormir a su novia, este momento en donde no pasa nada, ¿no? Entonces es esta epifanía precisamente en ese momento de cuando no pasa nada, y es como: esto es el equilibrio que yo estaba buscando. Esta es la respuesta a lo que yo he estado buscando. Esto es lo que yo quiero. Después de eso pasamos a otra epifanía, que es epifanía de no ser, que son 8 minutos 40 segundos de psicodelia pura. O sea, esto es como, yo me imagino esta interpretación de esta canción como en un Woodstock, como con todo el mundo, como siendo uno con el universo, todo el mundo bajo la influencia de sustancias psicoactivas, un solo completo de 8 minutos 40. Es la canción que más me conflictúa honestamente como de todo el álbum, porque siento que funciona muy diferente en diferentes momentos. Entonces creo que puede llegar a ser una canción pesada o una canción muy extensa para una persona que está escuchando como solo la canción y está en ese momento como muy concentrado. Digamos que la primera vez me pareció muy interesante como este sentimiento que propone, y es como eso, epifanía de no ser, y es como el no ser y el ser al mismo tiempo, no ser nada pero al mismo tiempo ser todo, ¿no? Entonces es bien interesante, pero después de eso ha funcionado menos para mí. Después de eso ha habido momentos en donde la estoy escuchando y me parece bastante larga. Hay otros momentos en donde me parece que tiene la longitud perfecta, y digamos que me he dado cuenta de que para mí sobre todo esta funciona cuando estoy haciendo otras cosas. Digamos que cuando estoy trabajando siento que es una canción que me da ritmo y siento que es una canción que me pone como en otro ambiente. Entonces es bien interesante cómo funciona en ese sentido, pero las veces después en las que como que ya me he sentado a escribir todas estas notas y todo esto, cuando llego a esa canción siento que es un poco más larga de lo que debería ser. Igual me parece una canción muy interesante. Y para terminar tenemos Laguna Flex y La Vanguardia es un gol, que son dos canciones en donde creo que Matthew Collins se pregunta directamente por su relación con su arte, su arte con el público que lo escucha y su relación como con la industria más grande en términos generales. Entonces tenemos Laguna Flex, en donde claramente estuvo todo este asunto del video en donde él hace una crítica al enemigo, y aunque siento muy honestamente que esta crítica al enemigo de pronto está un poco mal situada de alguna manera, no sé, tal vez haya algunas circunstancias personales entre ellos dos que se me estén a mí escapando en este momento y que de pronto hablen un poco más directamente de esta crítica que él hace, pero creo que la crítica va más como hacia el espacio que se genera muchas veces dentro de la crítica, precisamente, ya sea del arte, de la música, de lo que sea, y es que cuando hay figuras tan importantes como lo son el enemigo, muchas personas empiezan a tomar las opiniones como opiniones absolutas. Entonces creo que eso puede llegar a afectar a muchos artistas. Entonces habla en Laguna Flex de que pasos hacia atrás quizás son todos los que puedo dar después de intentar conservar las cosas que le importan a los demás. Entonces creo que es esa relación de él con un público que le pide ciertas cosas, de unos espacios, no voy a decir que institucionalizados, porque creo que el enemigo no es un espacio institucionalizado como tal, pero digamos que sí, creo que también habla de la radio, en donde la radio pide ciertas cosas, los críticos piden ciertas cosas, el público que le hace caso a la radio y a los críticos empieza a pedir ciertas cosas, y el artista no sabe realmente qué hacer. El artista no sabe si mantener su estilo o hacer las cosas
que el público y que la industria en términos generales le está pidiendo. Entonces creo que por eso habla como de si conservo las cosas que le importan a los demás, si trato de darle gusto al resto del mundo, lo único que voy a hacer es ir hacia atrás, es dar pasos hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme a la vanguardia. No creo que esté diciendo como que no le importe realmente lo que dicen su público o lo que dice la industria, sino es en este momento mucho más importante lo que él puede hacer o lo que él quiere realmente hacer con su música, con su vida y con su carrera. Y creo que muchas veces eso es lo más importante, y creo que muchas veces cuando uno nota que alguien es genuino, que un artista está mostrando una propuesta fiel a sí mismo, creo que uno resuena con ese tipo de cosas. Y muchas veces cuando un artista cambia su estilo para apelar un poco más como a otro tipo de tendencias o a otro tipo de cosas que pueden llegar a ser más populares, creo que uno siente esas ansias de hacerlo, esas ansias como de dar gusto, y se pierde la magia de esa música. Entonces creo que el camino que elige Matthew Collin como de hacer la música que él quiere hacer y hacer lo que él quiere hacer es bastante adecuado para lo que él propone. Creo que continúa con esto en la última canción, que es La Vanguardia. Es un gol en donde precisamente él está diciendo, se está planteando a él como alguien en una habitación en donde él tiene el poder, ¿no? En donde acá puedo ser el campeón del mundo, o escuchar El Mató, o fumar un poco más, y al mismo tiempo diciéndole a la gente: aquí los estoy esperando, aquí en este espacio en donde está mi música siempre van a ser bienvenidos. Yo no voy a cambiar simplemente para darles gusto, simplemente para hacer lo que la industria, los críticos o mucha gente del público me diga, pero aquí voy a estar. Y creo que también va a otro punto que he visto constantemente de Matthew Collin, porque la canción termina diciendo: no me digan que me hagan, háganmelo entender, háganmelo saber. Entonces creo que habla un poco de esta crítica que él hace a lo que son los espacios más institucionalizados en lo que tiene que ver con la distribución musical en Colombia, en donde los artistas independientes realmente la tienen muy compleja. O sea, ya de por sí hay muy pocos espacios dentro de la radio como tal, que es como el medio más masivo en donde se habla y se transmite esta música más independiente, esta música de estos artistas emergentes. Generalmente se le da prioridad ya sea a ritmos muy populares o a música que viene de cualquier otro lado menos de Colombia. Entonces muchas veces lo que él le pide a su audiencia es como: ayúdenme también ustedes a crecer, háblenle a los de Radiónica, pónganme a sonar en Radiónica, díganles que quieren escuchar a Matthew Collin y que quieren escuchar a Matthew Collin. Entonces creo que va un poco a eso, como: no me digan que me aman, no se queden solamente en decirme que les gusta mi música. Y creo que no habla ahí solamente de él como Matthew Collin, sino como en términos generales de los artistas emergentes y los artistas independientes, hablándole al público y diciéndoles: por favor, no solamente expresen su amor en las redes sociales, no solamente escriban comentarios, no solamente den likes, que igual son bastante buenos, sino además háganos entender que nos quieren, háganos entender que aman nuestra música, pidiéndola en la radio, expandiendo los espacios en donde nosotros podemos ser protagonistas, comprando nuestros discos, nuestra mercancía, asistiendo a nuestros conciertos, bueno, como todas estas cosas. Entonces es interesante ver cómo ha cambiado Matthew Collin de alguna manera, cómo han cambiado sus letras, cómo ha evolucionado su concepto, y además, como ya lo dije, cada disco es diferente al anterior. O sea, sí se sigue manteniendo como una esencia de lo que es Matthew Collin. En este momento creo que está todo muy permeado desde un tiempo para acá por lo que son sus cambios personales, sus cuestionamientos personales, y por otro lado también como el romance o su relación con su novia. Quién sabe si de aquí a futuro va a seguir siendo así o si va a volver como a las letras más cotidianas que estaban en sus primeros dos discos, pero creo que
con mucha seguridad uno puede decir que el siguiente disco o el siguiente trabajo de Matthew Collins va a ser diferente. Y me gustaría saber qué va a explorar él después, si va a explorar algún otro ritmo, algún otro género, cómo puede hacer esa exploración de otros géneros completamente diferentes desde su amor reverberado, desde su voz, que además no lo mencioné, pero creo que Matthew Collins ya encuentra una voz en este último álbum, en donde ya tiene mucho más control de cómo interpretar las canciones que quiere interpretar y cómo expresar las cosas que quiere expresar finalmente. Y las cosas como que no han coincidido por diferentes casualidades, porque cuando él hizo el concierto de lanzamiento hace poco aquí en Bogotá, yo estaba muy lleno de trabajo, estaba como con un montón de reuniones que me programaron a última hora y no pude asistir, y al siguiente día, que era el picnic de Distimia, él no pudo asistir por temas del clima, que realmente estuvo muy mal ese día. Entonces como que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. Igual quiero hacerle una entrevista, digamos que quería hacer esta reseña antes, quería como explorar primero por mi lado su música, como hacerme una idea de ciertas cosas para poder como llegar con unas preguntas más interesantes, pero espérenla, porque creo que si él acepta, esa potencialmente sería la siguiente entrevista que tendríamos aquí en el canal. Pero sí, por el momento espero que este disco salga en físico. Quiero comprar Arrebol, porque Arrebol me parece que es un disco bien bonito, pero este definitivamente me gustaría tenerlo en formato físico. Y pues sí, creo que no hay mucho más que decir. Les recomiendo mucho que escuchen todos los discos de Matthew Collins, pero en especial Antes que los dioses la vanguardia. Creo que es un disco que puede tener un appeal más masivo de una manera u otra. Creo que esta música con estas reverberaciones, y bueno, digamos que la música más independiente no es necesariamente para todo el mundo, pero aquí con este formato full banda, con una propuesta más rockera, creo que es algo a lo que más personas en términos generales pueden llegar a acercarse y les puede gustar. Entonces, si no han escuchado Antes que los dioses la vanguardia, se los recomiendo. Voy a dejar el enlace al álbum en Spotify abajo en la descripción del video. Además de eso, si les gusta y quieren comprarlo, pueden adquirirlo por medio de Bandcamp. Y en términos generales, si les gusta cualquier artista del cual hemos hablado o cualquier artista colombiano, probablemente van a poder encontrar alguna manera de apoyarlo comprando su música, ya sea por Bandcamp. Muchos están sacando mercancía, están haciendo conciertos virtuales. Entonces, así como lo pide Matthew Collins, apoyen a sus artistas, no solamente les digan que los aman, sino háganselo saber. Por el momento vamos a dejar así. Recuerden que viene otra tanda interesante de reseñas. Vamos a estar hablando de Tropicana Club, vamos a estar hablando de Lucille Dupin, vamos a estar hablando de otras cosas que tengo por ahí. Obviamente tenemos que llegar en algún momento, antes de que se acabe el año, a hablar del disco, de Quemarlo Todo por Error. Qué discazo. Pero por el momento cerramos aquí la reseña del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. También déjenme saber qué otras reseñas les gustaría que hiciera, de qué otros discos, de qué otros artistas, de qué otros trabajos les gustaría que habláramos aquí en el canal. Síganme en todas las redes sociales. En Instagram me encuentran como @cadenciapodcast, en el resto de redes sociales en @nosabemosnadade. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.